regular. Esos son los dos grupos que tenemos para reproducir la escritura matriz. Bueno, el testimonio regular es principalmente para la escritura matriz, porque el testimonio regular se divide en dos grupos. Es el testimonio para la parte interesada y el testimonio especial para la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces, en ese punto de vista, hay otras formas como reproducir la escritura matriz. Vamos a encontrar la copia simple. Mi amor, estoy en clase. ¿Qué efectos te hace la copia? Mijo, estoy en clase. Va, pues, mijo. ¿Ya te dejó, Andrea? ¿Y ahora? Métete desde el tuyo. Notariado se determina que se pueden citar a las personas que otorgaron los instrumentos públicos, y si ellos tienen una copia, pues con esa copia también se puede reponer el protocolo o el instrumento público que se haya deteriorado en el registro notarial. Yo creo que podríamos agregar otro efecto que está regulado en el artículo 92 del Código de Notariado, 92, donde se determina en la parte conducente, en caso de que dichos testimonios no existieran en el archivo de protocolos por cualquier motivo, se pedirán las copias que hubieren en los registros de la propiedad inmueble y se citará a los otorgantes y a los interesados, previniéndoles la presentación de los testimonios o copias. Ahí creo que ahí puede ser el otro efecto, y este podría ser nuestro fundamento jurídico en el artículo 92, donde se determina que esa copia que tiene la persona, y es bueno, miren, muchas veces es bueno. Lo único que sí hay que tener bien seguro es que ya no hay testados, ya no hay adicionados, ya no hay entrereglonados, porque una vez que se ha extendido una copia, ya no podemos. Por eso es que los espacios en blancos hay que cerrarlos, entonces ya no podemos cambiar el instrumento público, nada. ¿Por qué? Porque ya la persona tiene una copia y el notario tiene el original. Y la copia, pues puede determinar si el notario alteró, no, tal vez no solo el notario, cualquier otra persona que tenga acceso al registro notarial puede determinar si se alteró el instrumento público. Bien, entonces les decía que ese tema es bien delicado, porque hay que estar seguro de que ya no se va a hacer ninguna modificación al instrumento. Por eso hay que cerrar con con líneas los espacios que queden en blanco. Bien, entonces tenemos ahí que la copia simple. ¿Qué efectos tiene la copia simple? La copia es la que reproducimos del protocolo y le entregamos a la persona. ¿Le podemos hacer una razón? Sí, le podemos hacer una razón. Porque no es lo mismo, acordémonos que las copias permiten fácil alteración, ¿no? Las fotocopias permiten fácil alteración. Entonces, lo que vamos a hacer es hacemos una razón, ¿no? Reproducimos el instrumento público, supongamos que este es el instrumento público, lo reproducimos por medio de fotocopias que tiene 2 hojas,
Sí, aquí tiene tres hojas. Y entonces vamos a hacer una razón. En la razón vamos a consignar: es copia simple de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad hoy, y que para entregarle a Juan Pérez extiendo, numero, sello y firmo en 4 hojas. 3 de fotocopia y la cuarta, que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022, firma y sello del notario. Le hacemos esa razón, porque ahí estamos indicando las que numero, tenemos que numerarlas, sello, tenemos que sellarlas, y firmo, tenemos, ¿para qué las vamos para qué vamos a firmar y a numerar cada una de las hojas? Para que no las altere. Porque si yo extiendo una fotocopia de un instrumento público a una persona, una copia simple que no va a servir más que para hacer efectivo el principio de publicidad, y remotamente para reponer el protocolo con base al artículo 92 del Código de Notariado, pues también no puedo permitir de que alguien quite o la altere. Las copias, ustedes saben que las fotocopias permiten fácil alteración. Entonces, si esa fotocopia no está filmada, sellada y numerada por el notario, pues quiere decir que el notario no fue el quien lo extendió. Por eso le hacemos la razón. Voy a repetir la razón. Es copia simple de la escritura número 5 que autoricé hoy en esta ciudad, y que para entregarle a María del Carmen Jiménez extiendo, numero, sello y firmo en 4 hojas. 3 de papel para fotocopia y la cuarta, que es en la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022. La firma y el sello del notario. Y tiene que firmar y sellar todas las hojas anteriores. ¿Paga algún impuesto esta copia simple? Sí, paga impuesto. Si nos vamos al artículo 5 de la Ley del Timbre Fiscal y Papel Sellado Especial para Protocolo, vamos a encontrar que en el numeral 6 se determina, artículo 5, el impuesto a que se refiere este artículo resulta al aplicar las tarifas específicas a la base establecida en cada caso, para los documentos siguientes. Numeral 6. Índices, se refiere al índice de protocolo. Testimonios especiales, ya vimos los testimonios especiales que se remiten a la directora del Archivo General de Protocolos. Copias simples o legalizadas y actas notariales por cada hoja, 50 centavos de timbre fiscal. Entonces, a estas tres hojas que reproducen el instrumento público, más la hoja donde hago la razón, hay que adherirle estampillas fiscales de 50 centavos, por 50 centavos. Entonces, esa es la copia simple. ¿Qué efectos tiene? Insisto, ¿qué efectos tiene la copia simple? Pues únicamente hacer efectivo el principio de publicidad, que está regulado en los artículos 29 y 30 de la Constitución Política de la República, pero también está en el artículo 22 del Código de Notariado. Todos los instrumentos son públicos, a excepción del testamento y las donaciones por causa de muerte mientras viva el otorgante. Ahí tenemos. ¿Y qué otro efecto puede tener la copia simple? Pues puede tener efecto que en caso remoto, porque yo estoy seguro que el notario tiene que ser muy cuidadoso con el protocolo, por eso digo en caso remoto, que se necesite reponer el protocolo total o parcialmente, entonces se va a citar a las personas y si ellos tienen una copia, la pueden presentar. No sé si hay dudas, comentarios, observaciones en cuanto a esta forma de reproducir, y yo diría que reproducir los instrumentos que autorizamos en el protocolo. Bueno, no hay dudas. Y estas copias simples
no constituyen en su momento título ejecutivo o valor probatorio. No constituyen. Tal vez se pueden ofrecer como medios de prueba, pero acordémonos que el Código Procesal Civil y Mercantil, en el artículo del 186 en adelante, determina que los documentos pueden presentarse, claro, la persona puede presentar esa copia simple, pero tiene que especificar la otra persona que quiere que se presente el documento original. O si la otra parte del proceso requiere que se presente el original. No constituyen título ejecutivo porque la ley no les da esa calidad. Aunque tal vez haya una excepción, pero creo que no es esta. Pero ya vamos a ver en cuanto veamos la otra forma de reproducir. Sí, lo decía, licenciado, porque, digamos, como no he visto yo un testimonio así y una copia, ¿cómo son, o sea, viéndolo físicamente, cuáles son sus diferencias? Si es el mismo papel simple, se extienden, o si están firmados, o uno y el otro solo es fotocopia de las firmas, o yo creo que es por eso me confunde aún las copias simples con los testimonios, aparte de que lleven impuestos, padrinos, impuestos. Bueno, ya le doy la palabra a Canto. La diferencia la vamos a encontrar que el testimonio que le entregamos a la parte interesada, que muchos le llaman primer testimonio, pero nosotros no le vamos a llamar así, nosotros le vamos a llamar solo testimonio. El testimonio, ahí se cubren los impuestos, tienen efectos ejecutivos, es decir, si constituye título ejecutivo, tiene efectos para el registro de la propiedad o cualquier otro registro donde deba de inscribirse. Mientras que la copia simple, pues es una reproducción del instrumento público que se cubre 50 centavos por cada hoja, y en la razón vamos a encontrar la gran diferencia, porque en la razón del testimonio vamos a consignar: es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé en esta ciudad hoy, y que para entregarle a XXX extiendo número, sello y firmo. El infracito notario hace constar que se adhieren, extiendo número, sello y firmo en 4 hojas, 3 de papel de fotocopia y la cuarta, que es la presente, a la que se le adhieren los siguientes timbres fiscales, ¿no? Ahí va el impuesto a que está afecto el acto o contrato. Si el acto o contrato está exento, entonces tenemos que consignar que, de conformidad con el artículo 7, numeral 12 de la ley del timbre fiscal y papel sellado especial de protocolo, o a la ley del impuesto al valor agregado, el acto o contrato que reproduce, si es acto, pues consignamos acto; si es contrato, el contrato que reproduce se encuentra exento. Esa va a ser una gran diferencia. Mientras que la copia legalizada o la copia simple, pues no tiene más que efectos informativos, ¿no? Hacer efectivo el principio de publicidad. Listo, gracias. Sí, Candy Janet, le escucho. Sí, yo tengo una pregunta, porque yo no sé cómo funciona eso, pero yo vi como que le sacaron copia, pero digamos del anverso era como que parte del instrumento y el reverso ya no. Entonces le pusieron algo así como que sin texto. Entonces mi pregunta es que como que en todo tipo de eso como que ¿te hacen la copia simple o en algún otro tipo de copia, o en todas las copias, o cómo va eso? Es la pregunta. Lo que pasa es de que, como acordémonos que el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, ¿no? Si en el protocolo está impreso de los dos lados, tenemos que reproducir, acordémonos que las partes del testimonio y las partes de estos también, la parte de la copia simple también, tiene 2 partes. La parte que reproduce el instrumento público, ya sea por fotocopia, ya sea compulsado, o ya sea por formulario, que fue lo que vimos el día lunes en la tarde, y lamenté mucho que muy pocos alumnos asistieron, y por eso les había preguntado a todos, y todos dijeron que sí, pero muy pocos estudiantes asistieron. Entonces les decía que tanto el testimonio, del testimonio especial, la copia simple, la copia legalizada, tienen 2 partes. La parte que reproduce el instrumento público y la hoja donde se consigna la razón.
¿Qué es lo que pasa? Como el testimonio es la copia fiel, si la hoja de protocolo está aquí, una escritura que no le interesa a esta persona, no le interesa y aquí están las firmas, pero la escritura que le interesa está a la vuelta, al revés. Entonces lo tenemos que reproducir de esa manera. Nos va a quedar, el frente nos va a quedar sin utilizar, sin impresión, y en el reverso va a aparecer la impresión de la línea 25 o 26 en adelante. De la 1 a la 25 no va a aparecer, va a aparecer ese espacio blanco, porque cuando vamos a reproducir por fotocopias, tenemos que tener mucho cuidado que la persona que va a encargarse de recibir el protocolo, introducirlo en la fotocopiadora, activar la reproducción, tiene que saber reproducir o tiene que saber hacer las fotocopias. Porque si la parte de enfrente no se utilizó, sino solo la parte del reverso, así tenemos que extender el testimonio, porque el testimonio es la copia fiel. Y por eso vamos a encontrar que, inclusive en la redacción, ahorita que empecemos a redactar, vamos a decir, le voy a decir más o menos que eso va a quedar, es testimonio de la escritura pública número 5 que autoricé hoy en esta ciudad. Y que para entregarle a Juan Pérez extiendo número, sello y firmo en 4 hojas, 2 de ellas impresas en ambos lados. Ahí estamos haciendo la salvedad, 2 de ellas impresas en ambos lados. Dice, extiendo número, sello y firmo en 4 hojas. 3 de papel para fotocopia, de las cuales 2 de ellas están impresas en ambos lados y la cuarta que la presenta. Ya lo vamos a redactar con base a lo que hemos ido haciendo, pero tenemos que especificar si las hojas están impresas en ambos lados, ¿no? O si están impresas en un solo lado, porque nos va a resultar algún testimonio que 1 o 2 hojas estén impresas en un solo lado, porque como es la copia fiel. Vean, muchas veces tal vez a mí me cuestionan en esto, pero tenemos que tener mucho cuidado con las cosas, porque con lo que hacemos prácticamente, porque por ejemplo pero esto es en tribunales, ¿verdad? Hay un rótulo que dice, para los efectos de certificaciones las copias tienen que ir en un solo lado, pero la certificación es lo mismo que un testimonio si leemos la ley del organismo judicial. La certificación que extiende un juez, un juzgado, un juez es que lo firma, es una copia fiel de la resolución o de las actuaciones. Y si están en ambos lados, tienen que ir en ambos lados, porque si no ya no es copia fiel. Pero esa es cuestión aparte. Pero nosotros como notarios sí tenemos que especificar si las hojas están impresas en ambos lados o si están impresas en un solo lado, ¿no? Eso sí tenemos que hacer. Tal vez por eso es lo que usted ha visto, ¿no? Que aparece. Es más, es posible que si el instrumento público empieza aquí abajo, esta parte de aquí va a quedar en limpio, ¿no? Va a quedar en limpio la parte de aquí y solo vamos a tener impresas las 5 líneas y después le van a dar al reverso. Es por eso, porque el testimonio es la copia fiel. Lamentablemente yo tengo algunos ejemplos ahí que llevaba a las aulas allá y les extendía y les decía, pásenselo ahí, miren el testimonio, aquí está el testimonio. Por supuesto testimonios antiguos, porque para que los vieran y que cómo están impresos, pero eso sí hay que tener mucho cuidado, el notario tiene que tener mucho cuidado en ese aspecto. Bien, entonces ya vimos la copia simple. Se le puede entregar a las personas que firman. La mayoría, muchas veces la persona dice, licenciado, ¿me puede dar una copia? No lo puedo negar, porque el principio de publicidad es constitucional. Luego tenemos la copia legalizada. Vean, muchas veces hasta el propio legislador y muchas veces nosotros mismos los notarios lo confundimos, porque decimos copia simple legalizada. Eso no es así. O es copia simple o es copia legalizada. Yo por eso en la clasificación que hago le consigno testimonio especial, copia simple, copia legalizada, porque son los efectos, si vamos a darnos cuenta que los efectos son distintos. Ya vimos los efectos de la copia simple y van a ser diferentes con la copia legalizada. El mismo legislador lo confunde,
porque hay artículos que así están redactados, copia simple legalizada. O es copia simple o es copia legalizada. Pero nosotros, como estamos estudiando este tema, pues vamos a profundizar en ello y vamos a explicar que aparte es copia simple y aparte es copia legalizada. La copia legalizada es otra forma como reproducir los instrumentos que autorizamos en el registro notarial. Es otra forma como reproducir los instrumentos que autorizamos en el registro notarial. Y esta copia es igual, tiene dos partes, la parte que reproduce el instrumento público y la razón. La razón le llama la ley. Nosotros no vamos a escribir razón porque yo me acuerdo de un examen técnico profesional y le llevo al estudiante, redácteme la razón de un testimonio de una escritura de identificación de persona. ¿Y cómo inició? Razón. En la ciudad de Guatemala. Empiezas. ¿Cómo empieza? Empieza, es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad, la fecha en que la autorizamos. Ya vamos a ver el fundamento jurídico, en qué fecha lo autorizamos. Porque yo estoy diciendo hoy, pero pudo haber sido que la autorizamos el año pasado, hace 5 años. Entonces hay que consignar la fecha en que se autorizó. Es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad el 20 de octubre del año 1988. Así puede ser. Y que para entregarle a X persona extiendo número, sello y firmo en 4 hojas. 3 de papel para fotocopia impresas en ambos lados y la cuarta que es la presente. Hasta ahí vamos en la redacción. La copia legalizada pues también tiene las dos partes, la parte que reproduce el instrumento público y la razón. ¿Y cuál es la razón? Es copia legalizada de la escritura. Eso es lo único que cambia. Es copia legalizada de la escritura pública número 5 que autoricé hoy en esta ciudad. Y que para entregarle a XXX extiendo número, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel para fotocopia impresa en ambos lados y la segunda que es la presente. En la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022. Punto. Firma y sello del notario. Así es la razón. ¿Qué efectos tiene la copia legalizada? Pues, la copia legalizada sí ya tiene otros efectos. En primer lugar, el efecto que tiene el común denominador, es decir, el efecto del testimonio especial, de la copia simple, de la copia legalizada, el efecto común, el común denominador, hacen efectivo el principio de publicidad. Hacen efectivo el principio de publicidad. Ese es el efecto que tienen estas formas de reproducir. Es el común denominador. Segundo, ya le doy la palabra a María Renata. Ahora solo permítanme un segundito, por favor. Segundo, también pueden servir para en el remoto caso de reposición del protocolo. A ver qué dice María Renata. Sí, solo rapidísimo la pregunta era que porque en ambos principios de publicidad puso artículo 29 y 30, pero no sé por qué en uno puso CPR, en otro puso CPC, entonces no sé a qué ley se refiere esos artículos. Es la Constitución Política de la República. Sí, tiene razón. Ahí hay un error CPC, hay un error. Es Constitución Política de la República. Gracias, Lico. Sí, Jonathan. Te escucho, Jonathan. Ay, perdón, buenas tardes, licenciado. Sí, con respecto al mismo tema, es que yo tenía porque el fundamento del principio de publicidad era artículo 30 y 31 de la Constitución. Sí, también el 31, ahí está regulado también el artículo. Eso lo leímos en el semestre pasado. Como esta es una
un recordatorio nada más de los que... Sí, es que justo lo estaba revisando y por eso me generó. Sí, muy bien, pero buena observación, le agradezco el comentario, muy buena. Yo estoy seguro que eso lo vimos en el semestre pasado cuando vimos el principio de publicidad, uno de los que más le pusimos atención en cuanto lo estudiamos, pero sí, gracias por el comentario. Sí, José Daniel. Licenciado, buenas tardes. Solo Buenas tardes. con la duda ahí de que ley, que dice 27, ley J, es que no leo bien. Vamos a, ¿en qué parte, Daniel? En donde dice principio de publicidad, de 29, 30 de la Constitución, y abajo dice efecto registrable. Ah, tiene efectos registrables. Ah, el testimonio. Ajá. Ah, la copia legalizada. Sí, es el 27 de la ley de jurisdicción voluntaria. Ok, muchas gracias, licenciado. 27 es, ¿verdad? 27 dice yo, la verdad es que sí, tampoco el color, creo que le voy a tener que cambiar los colores porque no se tienen, no permiten la fácil lectura. Bien, gracias, Daniel. Bien, entonces la copia legalizada tiene otros efectos. Por eso les digo que no es correcto decir es copia simple legalizada. O es copia simple o es copia legalizada. Por eso cuando ejercemos el notariado tenemos que ser así un poco minuciosos en esos temas, porque si no, quiere decir que no sabemos qué es lo que estamos haciendo. Por eso yo les digo que muchas veces no es bueno copiar lo que han hecho otros, ¿sí? Sino que lo que es bueno es fundamentarnos, leer la ley y ver por qué lo estamos haciendo. Es que ese es el tema. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué lo estoy redactando así? Me pregunto, ¿por qué no pongo el primer testimonio? Habrá fundamento jurídico. Y si no encuentro un fundamento jurídico, ¿por qué yo le estoy poniendo el primer testimonio? ¿Sí? Ya les expliqué. El único artículo era el 38, que estaba derogado. O el 39, no me recuerdo ahorita. Ese está derogado y era el único artículo que mencionaba primer testimonio. Si ahí se dan cuenta, en todos los artículos que hemos leído, testimonio. Entonces no hay, eso es lo importante. Cuando hacemos algo, tenemos que saber por qué lo estamos haciendo. Ah, es que aquel me dio una minuta, aquel me dio una forma, o aquel me prestó uno que hizo. Sí, está bien, claro, de acuerdo, nos puede orientar, pero tenemos que buscar por qué lo estamos haciendo. ¿Será que aquel lo hizo bien? ¿Será que lo puedo hacer mejor? Entonces hay que buscar el fundamento. Yo por eso les exijo en sus exámenes las respuestas con fundamento jurídico, porque así sabemos por qué lo estamos haciendo. Bien, la copia legalizada, vamos a encontrar, en primer lugar, hace efectivo el principio de publicidad. En segundo lugar, también sirve para la reposición remota del protocolo. Yo digo remota porque yo estoy seguro que el notario tiene que ser muy, muy cuidadoso con el protocolo. Es decir, el deterioro, la pérdida o la destrucción que vimos en el tema del protocolo, pues tiene que ser muy extremadamente por un caso demasiado de extremo, ¿no? Entonces, por eso les digo remotamente. ¿Qué otros efectos tiene la copia legalizada? Ya me hacían la observación ahí que no se lee bien el artículo de la ley de jurisdicción voluntaria, en el artículo 27 de la ley de jurisdicción voluntaria, y ahí se van a dar cuenta ustedes de que el mismo legislador no tiene claro en cuanto a cómo se denominan las leyes. Veamos aquí en el artículo, en el decreto 54-77 del Congreso de la República. En el artículo 27, registro. Para la inscripción en los registros respectivos, ¿cuáles serán esos registros? Se preguntamos qué registros respectivos, son varios, ¿no? Para la inscripción en los registros respectivos, según la clase de bienes que formen el patrimonio familiar, bastará la copia simple legalizada de la escritura con el respectivo duplicado. ¿Se dan cuenta cómo está redactado? Copia simple legalizada. Es copia legalizada nada más, porque la copia simple tiene otros efectos. La copia simple no tiene efectos de registro, mientras que la copia legalizada sí. Y veamos, vean la diferencia de esta redacción, de este artículo. Esto yo me imagino que como el autor de esta ley
es nuestro querido amigo, expresidente del Instituto Guatemalteco de Derecho Notarial, nuestro maestro, el doctor Mario Aguirre Godoy. Él es el creador de esta ley. Y esta ley le permitió a Guatemala tener un congreso jurídico, un congreso de derecho notarial a nivel internacional. Por esta ley, el notariado guatemalteco se dio mucha relevancia a nivel internacional porque por esta ley se realizó en Guatemala en 1977 un congreso internacional de derecho notarial, organizado por la Unión Internacional del Notariado. Entonces, a pesar de que esto, yo me imagino que más de alguien metió las manos aquí cuando pasó para su aprobación y lectura todos los demás temas, pues le consignaron copias simples legalizadas. Pero veamos el 1039 del Código de Comercio. Vamos a ver la diferencia del artículo 1039 del Código de Comercio. Y vamos a encontrar otro efecto de la copia. Ahí tiene efecto del registro. Acuérdense que con duplicado, ahí pueden anotar ustedes, ver artículo 69 del Código de Notariado, porque el Código de Notariado en el artículo 69 y en el 1130 del Código de Notariado 69 y 1132 del Código Civil se determina que cuando se presente un testimonio, un documento al registro de la propiedad específicamente, debe de presentarse como duplicado. ¿Qué es un duplicado? ¿Alguien sabe qué es un duplicado? Ahí estoy trabajando con un estudiante, estoy trabajando lo de su examen técnico profesional, nos reunimos de vez en cuando, nos hacemos preguntas, nos ponemos a platicar el tema, y le digo, ¿y tiene diccionario de la lengua española? ¿Tiene diccionario jurídico? No tiene. Hay que empezar. Y es por eso, yo se lo dije a ustedes cuando empezó el año. Y entonces veamos el 1039, cómo está redactado. Veamos el 1039, en el último párrafo del artículo 9 del Código de Comercio, en materia mercantil, son títulos ejecutivos las copias legalizadas. Aquí vean la redacción, cómo está. En materia mercantil son título ejecutivo las copias legalizadas del acta de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios. Entonces, aquí sí está bien redactado. Y ahí está la diferencia, ahí se nota la diferencia. Es decir, la copia legalizada tiene efectos de hacer efectivo el principio de publicidad. En el remoto caso de que haya que reponer el protocolo, también se puede presentar para la reposición de protocolo. Tiene efectos de registro, porque cuando se trata de constitución de patrimonio familiar, es un expediente de jurisdicción voluntaria que termina con esta escritura, pues se puede extender copia legalizada. Y cuando en materia mercantil tiene calidad de título ejecutivo, se presenta también la copia legalizada. Y me gustaría que ustedes hicieran un análisis, yo siempre lo digo a los estudiantes, hagan un análisis. A mí me gusta preguntar esto en el examen técnico profesional, hagan este análisis. Lea el 1039 del Código de Comercio y el 327 del Código Procesal Civil y Mercantil, 327, vamos a ubicarlo acá. Numeral 4. Entonces, lean el 327 numeral 4 y analícenlo con el 1039, último párrafo del Código de Comercio. Y ustedes me dicen cuál va a ser su conclusión, cómo van a analizar como abogados, porque allá como abogados, si van a plantear un juicio ejecutivo, pues van a actuar como abogados, no como notarios, pero como abogados tienen ¿qué van a pedir? ¿Código Procesal Civil y Mercantil o Código Comercio? ¿Copia legalizada o testimonio? Hagan el análisis ahí, ya lo vamos a ver después. Bien, entonces esos son los efectos de la copia legalizada. Y luego tenemos el testimonio parcial. El testimonio parcial, llamado testimonio de las partes conducentes, llamado también hijuela,
así, punto, hijuela. Es un testimonio cuando hay una partición, por ejemplo, cuando hay dos o tres copropietarios de un bien inmueble y desean realizar la partición. Nadie está obligado a permanecer pro indiviso y pueden realizar la partición. Y a cada quien se le va a extender un testimonio parcial. ¿Por qué se le va a extender un testimonio parcial? Porque cada quien va a tener en el testimonio que reproduce la escritura de partición los detalles del área que se le adjudicó. A mí no me interesa qué le adjudicaron a A mí me interesa lo que me adjudicaron a B. Y a C no le interesa qué me adjudicaron a mí ni qué le adjudicaron a él, le interesa lo que le adjudicaron a C. Entonces el notario puede extender un testimonio parcial, ¿no? El testimonio parcial es únicamente la introducción, donde está la comparecencia, donde está hasta donde dice, hasta donde consignamos a otorgar contrato de partición, ¿no? O a otorgar partición por finalización de la copropiedad. Bueno, podemos darle distinta denominación. Y luego vamos a transcribir la primera cláusula donde manifiestan que son copropietarios del inmueble ubicado en tal dirección, inscrito en el registro general de la propiedad, con número de finca, folio y libro. Y después vamos a transcribir la cláusula: a fulanito de tal se le adjudica la fracción de 120 metros cuadrados con las siguientes medidas y cualitancias. Esa es la parte que le va a interesar a él y esa es la parte que vamos a transcribir en el testimonio parcial. Se llama parcial porque a mí no me interesa qué le adjudicaron a A, a B, a C, no me interesa lo que me adjudicaron a mí, porque con eso voy a demostrar que yo soy el propietario, el titular del bien. Por eso se llama testimonio parcial. Está regulado específicamente cuando vimos en los testimonios irregulares, ¿no? Los testimonios de las partes conducentes, llamado también testimonio parcial. Y lo vimos como testimonio irregular, pero también se aplica en el caso de los testimonios regulares, en el testimonio que le extendemos a la parte interesada. Bien, ahí entonces estamos concluyendo el tema. Tengo aquí el programa del curso y estamos terminando prácticamente las formas de reproducir la escritura matriz. Vimos testimonios, clases de testimonios, testimonio especial, copia legalizada, testimonios irregulares, forma de extenderlos. Las formas de extenderlos los vimos el día lunes, que son 3 formas de conformidad con el artículo 67 del Código de Notariado. Son 3 formas como extender los testimonios. El valor probatorio, bueno, pues los documentos autorizados por notario producen fe y hacen plena prueba, eso lo sabemos. Pero cada uno va a tener sus efectos diferentes. El testimonio, que es lo más común, ¿no? El testimonio que le entregamos a nuestros clientes, al que adquiere el derecho, ¿no? Derecho de propietario, derecho de acreedor, el que adquiere el derecho, le entregamos el testimonio y ese testimonio pues produce fe, hace plena prueba, sirve de título ejecutivo si tiene cantidad líquida y exigible de plazo vencido, porque si no tiene esas cualidades que regula el Código Procesal Civil y Mercantil, no tiene título ejecutivo, ¿verdad? Tiene efectos registrables con base a las 1132 y 69 del Código de Notariado, que se inscribe en los distintos registros públicos. Hace efecto principio publicidad y en el remoto caso para la reposición del protocolo. Como tenemos tiempo todavía, yo quisiera que termináramos la redacción de la escritura número 1, ¿no? Porque ahora vamos a extender los testimonios. ¿Cómo hacemos las razones de los testimonios? Porque eso es importante. El caso que viene dice, se le plantea el caso, ¿no? Se le plantea el caso y ahí le va a decir, redacte, ¿no? La introducción, redacte el cuerpo o redacte el cierre, una parte de la escritura. No nos da tiempo pedirles que redacten toda la escritura. En una variante vendrá una introducción, en otra variante vendrá un cuerpo, en otra variante vendrá el cierre, pero además de eso tienen que redactar la razón del testimonio,
ya sea que se les pida la razón del testimonio o la razón del testimonio especial. Porque la razón del testimonio ya vimos, es testimonio de la escritura número X que autoricé en esta ciudad. ¿Cuál es el fundamento jurídico de eso? Veamos en el artículo 67 del Código de Notariado, vamos a encontrar el fundamento jurídico de lo que estamos nosotros mencionando. En el artículo 67, las formas de extender los testimonios. ¿Cuáles son las formas de extender los testimonios? Compulsados, por medio de fotocopias fotostáticas o a través de formularios. Yo le digo formularios para condensarlo, porque dice en el artículo 67, dice por medio de fotocopias, dice mediante copias impresas en papel que deberán completarse con escritura a máquina o a mano. Yo le llamo a eso formulario. Cuando ustedes tienen un formulario, son una copia impresa que la pueden completar, y ahí abajo ahí les dice el formulario: redáctelo en letra legible, redáctelo a máquina. Pues, como ya se completan en los procesadores de palabras, pero sí son formularios los que se pueden. Eso está en el 67. En el artículo 69 está el fundamento jurídico de que debe de presentarse con duplicado, lo que debe de presentarse al registro de la propiedad con duplicado. En el artículo 70 del Código, las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas. Por eso decimos, las extiendo, numero, sello y firmo. Ustedes oyeron cómo les estaba redactando eso, porque está el fundamento en el artículo 70. Las hojas del testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas. Por eso decimos, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, 2 de papel para fotocopia o 2 en papel de fotocopia, y la tercera que es la presente, donde hacemos la razón, ¿verdad? Y la tercera que es la presente. Por eso dice, al final del instrumento se indicará el número de hojas de que se compone. Personas a quien se extiende es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad el 20 de febrero del año en curso, y que para entregarle con la observación, si por ejemplo llegó el representante legal de una entidad, ya sea una entidad civil o una entidad mercantil, no le vamos a extender el testimonio a la persona, al representante legal, no, porque él puede ser que mañana renuncie, o que lo destituya, o que salga del territorio nacional. Entonces, a él no le vamos a extender el testimonio. Entonces vamos a consignar: es testimonio de la escritura número 5 que autoricé en esta ciudad el 5 de octubre del año 2000, y que para entregarle a la entidad libros y códigos, sociedad anónima, extiendo, numero, sello y firmo en 3 hojas, 2 de papel para fotocopia y la tercera que es la presente. ¿Sí? Entonces, así viene más o menos el caso que tienen que ir ustedes resolviendo para los efectos de la evaluación. Luego, bueno, por supuesto que con las leyes fiscales, porque si hay que pagar impuestos, hay que pagar impuestos. Ahí vamos a explicar. Bien, luego en el artículo 71, esto es muy importante y nos va a servir más adelante. Dice, los documentos o diligencias protocoladas, que creo que es el otro tema, las protocolizaciones, se considerarán como parte de las escrituras respectivas y en consecuencia se insertarán en el testimonio. ¿Se dan cuenta? En el testimonio. No menciona el primer testimonio, se insertarán en el testimonio. Si el documento protocolado contuviere un plano, el testimonio se acompañará además de una copia del mismo, certificada con una razón sellada y firmada por el notario, en el que se hará constar su identidad. O sea, cuando se trata de un plano, en el plano, en la copia que reproduce el plano, hacemos una razón.
firmada y sellada por el notario. El infrascrito notario certifica su autenticidad con la original firma y sello del notario. Esa es la razón, pequeña, una razón. Bien, en el artículo 72, si el testimonio se extendiere por mandato judicial, se insertará la providencia que lo ordenare. Y si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicar tal circunstancia. Es decir, el notario titular salió del territorio nacional, me dejó a cargo el protocolo, pero me vinieron a pedir un testimonio. Yo puedo extender un testimonio con base al artículo 27 del Código de Notariado. Yo puedo extender un testimonio, pero tengo que indicar por qué lo estoy haciendo yo si yo no soy el titular. Ahí la razón cambia. Es testimonio de la escritura pública número 5, autorizada en esta ciudad por el notario XXX. Y que para entregarle a la entidad libros y códigos, o sea, anónima, extiendo número, sello y firmo en 2 hojas. La primera de papel para fotocopia, impresa en ambos lados, y la segunda que es la presente. Hacemos el pago de impuestos, si hay que pagar impuestos, en la ciudad de Guatemala, el 19 de agosto del año 2022, por encargo del notario autorizante. Ahí ya estamos haciendo, por encargo del notario autorizante. Ahí estamos haciendo entonces la mención en el artículo 71 que dice se hará constar, deberá indicarse tal circunstancia. Si lo extendiere un notario por encargo de otro, deberá indicarse tal circunstancia. Entonces ahí tenemos prácticamente las formas. Luego tenemos en el artículo 73, el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o cualquier persona que lo solicite. Ahí está también el principio de publicidad, cualquier persona que lo solicite. Y ahí tenemos también el equívoco de la redacción, copia simple legalizada. Pero como ahora ya sabemos que el efecto de la copia simple son unos y los efectos de la copia legalizada son otros, entonces nosotros vamos a redactar es copia legalizada. O si fuera el caso, es copia simple. Y luego tenemos, bueno, en el artículo 74, 75 y 76, esos ya los leímos cuando vimos el principio de publicidad. Cuando el notario se niega a extender un testimonio, cuál es el procedimiento a seguir, ante qué órgano jurisdiccional se puede promover y que con citación del notario para que exponga los motivos de la negativa, el juez puede ser que resuelva que se extienda el testimonio y si el notario se negare, pues puede ordenar la ocupación del protocolo. Ahí estaríamos prácticamente terminando el tema de los testimonios. Nos quedaría, yo quisiera que redactáramos una razón, pero quisiera que alguien me ayudara con la escritura número 1 para terminar el cuerpo, porque nos faltan las cláusulas. Yo me recuerdo que solo nos quedamos en comparece a otorgar escritura de identificación de persona de conformidad con las siguientes cláusulas. Ahí creo que ahí recuerdo yo que nos quedamos, ¿sí? No sé si alguien me ayuda, si es así. Licenciado, si quiere le puedo leer. Hágame favor, Jeffrey, usted siempre colabora. Y casi siempre los mismos que hablan son los mismos siempre, ¿verdad? Pero qué bueno, yo lo tomo en cuenta. Ya les publiqué sus notas. Y ahí vi que habían unos que se quedaban por un punto, pero veo que participan. Dije, bueno, participan, pues les voy a ayudar. Ahora, si no participo, pues ahí sí ya no puedo hacer nada, pero yo les ayudo. Cuando participan ustedes, cuando leen, cuando preguntan, yo lo tomo en cuenta. Como son muy poquitos los que preguntan y participan, pues no me cuesta mucho. Entonces habían, creo que 2 estudiantes que se quedaban. Hay alguien que yo creo que se examinó retrasado y le faltaban 2 puntos, pero no se los vi. Bien, hágame favor, Jeffrey.
Muy bien. 1. En la ciudad de Guatemala, el 1 de agosto del año 2022, ante mí, Jeffrey Alberto Jesús Contreras Lotín, notario, comparece Marina Estela Bonilla Rosales, de 50 años, casada, guatemalteca, ama de casa con domicilio en el departamento de Escuintla, quien se identifica con el documento personal de identificación con código único de identificación 5420-86.301-001, extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala, Centroamérica. La compareciente manifiesta ser de los datos de identificación personal consignados, hallarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles y que por el presente instrumento público otorga su identificación de persona conforme a las siguientes cláusulas. Y ahí nos quedamos. Muy bien. Sí, Patricia, le escucho antes de empezar. Gracias, Lixi. Perdón, solo era para preguntarle dónde había publicado las notas. Pues ya nos mandaron se supone que está en la cartelera. Ya nos mandaron una plataforma ya para hacer las notas. Y no les he dado el botoncito para la publicación, para que las impriman ustedes, ya las pueden ver en la plataforma, por si alguien va a pedir revisión, ¿no? Dije, porque tengo hasta mañana 20, hasta mañana 20 tengo para darle, porque una vez le doy el botón de imprimir ya no puedo modificar las notas. Estas son las de la retrasada, Lica. No, esas son las del examen final. Ah, ya. Sí, no, retrasada todavía no, todavía no. Bien, entonces vamos a continuar con la redacción. Como es una identificación de persona, te va a ver qué elementos tenemos que tener. Estamos indicando que ha usado nombre, vamos a indicar que ha usado nombres distintos, aplicando el artículo 5. Entonces sería la cláusula, acuérdense que es una cláusula. Una cláusula es un párrafo, ¿no? Una cláusula es un párrafo que integra o que compone el cuerpo de la escritura pública. La cláusula se compone en estipulaciones. Cuando consignamos estipulaciones, los consignamos con literales mayúsculas o minúsculas o con números romanos. No podemos consignar números ordinarios, ¿no? Porque las cantidades, las fechas y los números se consignarán en letras. Entonces tenemos que consignar, por ejemplo, una estipulación, por ejemplo, el plazo en los contratos de arrendamiento, ¿no? En los contratos de arrendamiento vamos a indicar las estipulaciones, el A, el plazo, o números romanos, primero, el plazo. Segundo, o B, la renta. Tercero, o C, el destino. Cuarto, o D, podríamos consignar prohibiciones. Esas son estipulaciones. Las estipulaciones son los pactos especiales que las partes convienen en una escritura pública. Si se tratare de un mutuo, de un préstamo con garantía hipotecaria, un mutuo con garantía hipotecaria, también tiene estipulaciones. A, el plazo. B, el lugar de pago. C, los intereses. Esas son estipulaciones. Las que van con números romanos, o podemos consignar con literales mayúsculas o literales minúsculas, pero nunca con números ordinarios, porque no podemos consignar no podemos consignar cifras en el cuerpo del instrumento público, ¿sí? Bien, entonces la primera cláusula, yo voy a ir, solo el nombre, no me recuerdo el nombre de la señora o el señor, no me recuerdo, pero yo voy a decir que si ustedes tienen el nombre ahí, de conformidad con las siguientes cláusulas, 2 puntos con mayúscula, primera. Bien, el infrascrito notario procede a juramentar a la señora, si es señora o señor, no sé, le consignan el nombre, por favor, procede a juramentar a la señora
para que se conduzca con la verdad en la presente diligencia. Y responde que así lo hará. Licenciado, perdone. ¿Sí? Dijo en la presente diligencia. Diligencia, sí, es un acto, o presente acto, se puede en el presente acto, si quieren, para hacerlo más sencillo. Gracias. Y responde que así lo hará. Procediendo el infrascrito notario a advertirle de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio si no declarare la verdad. Pausa. Esa sería la primera cláusula. Acordémonos que es el artículo 5 exige que sea bajo juramento. Ya la juramentamos, ya le advertimos de las penas aplicables a los autores del delito de perjurio. Algunos clientes le preguntan qué es eso, entonces hay que leerle el Código Penal en cuanto a qué es el delito de perjurio, y les tenemos que explicar que de economía con la ley estamos catalogados como funcionario público, y si no dice la verdad, pues incurrirá en ese delito. Bien, esa sería la primera cláusula. Ahora, punto y todo con mayúsculas, segunda. Bajo juramento, la compareciente declara que nació en esta ciudad el 21 de agosto de 1972. Nacimiento que quedó inscrito en el registro civil ahora del Registro Nacional de las Personas. Con el nombre de, y consignamos el nombre de la compareciente, por favor. Ya estamos, nombre de la compareciente. En la partida número 40, todo con letras, en la partida número 40,
folio 10, del libro 25, de nacimientos, del referido registro. Punto y seguido. Tercera, vamos a la cláusula tercera con mayúsculas. ¿Alguien me recuerda qué nombre es de la señora? Que tengo que arreglarlo. María Estela Bonilla Rosales. Ah, muy bien. María Estela Bonilla. Ah, pero yo creo que ahí mismo en el caso dice que otro nombre ha usado, creo yo, ¿verdad? ¿Me confirman? Si ahí dice en el caso, ¿qué otro nombre? Marilyn creo que es el que ha usado. Sí, ¿verdad? Bueno, entonces bien, entonces ya no lo voy a arreglar porque ahí ya está. Bien. Tercera. Continúa declarando, aquí es declarando que estaba bajo juramento, continúa declarando la compareciente que no obstante lo consignado en la cláusula anterior, ha utilizado en forma pública y constante el nombre de por lo que declara Licenciado, después de el nombre de que colocamos. el nombre de, coma, por lo que declara que el mismo también identifica a su persona. Punto y seguido. Vemos, ahí termina el cuerpo. Ahí están 3 cláusulas. No hay que hacer tanta cláusula. En la primera cláusula, dónde nació, qué fecha nació. Pudimos también haber consignado quiénes fueron los padres, pero aquí es lo más elemental. Dónde nació, cuándo nació, cómo quedó inscrito su nacimiento, es decir, con qué nombre quedó inscrito su nacimiento y en qué partida. Esos datos elementales. En la segunda cláusula, bueno, la primera cláusula fue la juramentación, ¿verdad? Esa sería la segunda cláusula. Y la tercera cláusula, que manifiesta o declara, no manifiesta, porque es bajo juramento, declara que el nombre corresponde a identificar a su persona, por haberlo usado en forma pública y constante. Ahí está, 3 cláusulas que contienen el cuerpo. Ahora vendría el cierre, y lo vamos a redactar de una vez el cierre. Licenciado, ¿sí? en la primera cláusula, cuando se menciona el imprescrito notario procede a juramentar a la señora, allí no se coloca el nombre de ella, simplemente señora. Por eso yo les dije que lo consignaran ahí. Es que no quise decir nombre para no confundirlos con el caso. Ahí tenemos que consignar el nombre, porque tenemos que identificarla. Como allá arriba ya están los datos y dice manifiesta, hacer de los datos de identificación,
Entonces aquí solo con el nombre ya sabemos que a quién estamos juramentando y quién va a incurrir en el delito de perjurio si no se conduce con la verdad. Bien. Ahora viene el cierre. Sí, Luis, te escucho. Perdón, Irene, Buenas tardes. René. Sí, Luis René, disculpe. Sí, buenas tardes. Una pregunta, ¿ahí en la tercera cláusula también se coloca el otro nombre de la compareciente o...? Sí, por eso lo consignamos, que no obstante lo anterior, ha utilizado en forma pública y constante el nombre de... Yo solo le dije así porque como ustedes ya tienen ahí el otro nombre que les consigné en el caso. Por eso tienen que ponerle mucha atención al caso, porque hay datos importantes que se les proporciona y hay otros datos que también son importantes que ustedes tienen que aportarnos. Wow, vamos a ver. Luis ya preguntó, no sé si eso era la pregunta, si no, luego Candy y después Andrés. Sí, Candy. No, nada, Alex, solo puse el nombre. Como de que pasaba. Después Andrés. Andrea, perdón. Andrea, Génesis. ¿Tampoco? No, bueno. Bueno, a ver qué dice Josué. Le escucho. Le escucho, Josué. Le estoy dando la palabra a Josué. Si no tiene activo su micrófono, Claudia, Patricia. No sirve su micrófono, lo lamento, Josué. Sí, Claudia. Buenas tardes, licenciado. Con una duda. Aquí en la tercera cláusula ponemos el nombre completo porque la señora en el nombre se hace pasar por el nombre de Marilyn Estela Bonilla Rosas. Es totalmente diferente al primer nombre, ¿verdad? Es totalmente diferente a su primer nombre. Solo Bonilla sería... ¿verdad? No obstante lo anterior, en forma pública y constante ha utilizado el nombre de Marilyn, creo que está con doble L, Estela Rosas, no recuerdo el otro apellido, para hacer la relación. Bonilla Rosas, entonces se pone el nombre completo, ¿verdad? No Sí, solo nombre. No, nombre completo, el nombre completo. Entonces aquí no diría, entonces se ha utilizado en forma pública y constante el nombre y apellido. No. Acuérdense que de conformidad con el artículo 4 del Código Civil, ¿cómo se compone el nombre? Ya no tenemos que decir nombre y apellido. Solo el nombre de... ¿Sí? Marilyn. Sí, porque como ella no está utilizando el que debe utilizar. Sí, pero el nombre se compone con el nombre propio y los apellidos del padre y la madre o los apellidos de la madre. Bueno, ok. ¿Sí? Gracias. Artículo 4, hay que leerlo. Sí, Daniel, ¿ya activó su micrófono? Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes. Saludarlo, perdón, es que está aquí algo, le moví a mi computadora y no servía el micrófono, pero ya lo arreglé. Hay que tener cuidado con la mano. Sí, solo con una duda, licenciado, para ir pues en orden, ¿verdad? Que estamos resolviendo el primer caso todavía. Donde nos habíamos quedado en la clase anterior fue justamente donde empiezan las cláusulas. Entonces, lo que redactamos ahorita es la segunda parte del escrito, ¿correcto? Sí, de la escritura. Perdón, de la escritura. De la escritura o del instrumento público, si usted le quiere llamar así, pero esta es una escritura. Sí, correcto. Es el cuerpo, es la segunda parte. Eso era mi... Entonces ahora vamos a completarlo de usted con el cierre, ¿verdad? Ahora vamos con la tercera parte, que es el cierre. Perfecto. ¿Sí? Muchas gracias, licenciado. Ahora vamos a aplicar del artículo 8 al artículo 12. Perdón, del numeral 8 al numeral 12 del artículo 29. Entonces, si no hay más preguntas para continuar con el cierre. Gracias. Entonces, punto y seguido, el infrascrito notario o la infrascrita, depende cómo sea ahí con ustedes, el infrascrito notario con mayúsculas da fe, 2 puntos. Disculpe, ahí donde dice el infrascrito notario,
volvemos a consignar el nombre, ya no, porque ya se consignó No, en el libro. no, porque ya estamos diciendo infrascrito. ¿Qué es infrascrito? Infrascrito es el que Antes firma. ok. Infrascrito es el que autoriza. El infrascrito somos nosotros, ¿verdad? Los notarios, ¿verdad? Pues la persona que firma. Usted sería la infrascrita, porque usted va a firmar. Entonces sería el infrascrito notario o la infrascrita notaria con mayúsculas da fe, 2 puntos. Como no podemos consignar cifras, aquí lo vamos a hacer con literales, que pueden ser mayúsculas o minúsculas o números romanos primero, ¿verdad? Lo vamos a hacer con literales, si ustedes quieren mayúsculas o minúsculas. Voy a repetir. El cierre empieza así. Después de lo que redactamos, punto y seguido, porque no podemos dejar espacios, el infrascrito notario, con mayúsculas, da fe, 2 puntos. A. Que lo escrito le fue expuesto. Punto y coma. B. Haber tenido a la vista analicen qué documentos tuvimos a la vista para esta escritura. Haber tenido a la vista 2 puntos con números romanos primero. El documento personal de identificación, repito, primero, el documento personal de identificación relacionado. Allá arriba ya lo identificamos. Punto y coma, segundo, con romanos. La certificación de partida de nacimiento individualizada en el cuerpo de la presente escritura pública. Voy a repetir. Segundo, la certificación de la partida de nacimiento individualizada en el cuerpo de la presente escritura pública. Punto y coma. C. Perdón, licenciado, estamos en el... sí, correcto, sí. C. De haberle advertido a la otorgante de la obligación de presentar al registro respectivo el testimonio de la presente escritura pública. Punto y coma D.
que la compareciente en forma expresa manifiesta que acepta el contenido de la presente escritura pública, coma, Perdona, licenciado, es que me quedé atrasada. Que la compareciente en forma expresa manifiesta. que acepta Gracias. el contenido íntegro de la presente escritura pública, coma, por habérsela leído, repito, por habérsela leído el infrascrito notario. Por lo que enterada, Disculpe, ¿sí? ¿qué fue lo que dijo por haberla leído? Por habérsela leído el infrascrito notario. Gracias, Lic. Por habérsela leído en forma íntegra el infrascrito notario. Motivo por el cual la ratifica El motivo por el cual es lo mismo que por lo que enterada. sí, por lo que quien enterada, no puede ser, quien enterada de su contenido, objeto, Perdón, ya me perdí, validez. Lic. Disculpe, licenciado. Yo escribí el infrascrito notario por lo que enterada. Por lo que enterada de su contenido, coma, objeto, coma, validez, y efectos lo ratifica, coma, acepta, y quien por no poder firmar, ahí vamos a complicar un poquito, y quien por no poder firmar deja la impresión dactilar. Perdone, licenciado, es que se me entrecortó y no le escuché. Me quedé donde acepta, ratifica y firma. No, Ay, la perdón. ratifica, acepta y firma. No, perdón, entonces quitemos firma porque no puede firmar. Estemos ahí firma, porque quien enterada de su contenido, objeto, validez y efectos, lo ratifica, acepta
y quien por no poder firmar deja la impresión dactilar del dedo medio izquierdo, coma, firmando a su ruego Juan José Muñoz Villatoro, persona civilmente capaz, coma, idónea y de mi conocimiento. Punto y final. Si hay testados, pues aquí vendría, pues recuerdo que hicimos un testado, 2 puntos, firma, omitas. Sí, Patricia, le escucho. Perdone, y en el examen, por ejemplo, que usted nos pusiera a hacer algo, sí podemos testar ya por aquello de las premuras, testar. Claro, ahí es donde yo califico si captaron cómo testar, cómo adicionar. Claro, pueden testar, sí, para eso son. Sí, Leonel, le escucho. Digamos, en el nombre de José Muñoz Villatoro también se incluye el otro apellido, ¿verdad? Si tiene otro apellido, sí, porque ya estoy con la pena de que ya me tengo que ir a la otra sección, ya estoy en el límite del tiempo. Pero si tiene los dos apellidos, los dos apellidos. No hay necesidad de hacer constar si es único apellido ya. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, de acuerdo. Bien. Ya hicimos los testados, si es que hay, o los adicionados. Sí, Patricia, le escucho. Perdón, y en el encabezado de la escritura, ¿solo colocamos uno o colocamos escritura número 1 en la ciudad de Guatemala? Uno. Ok, perfecto. Les comento, por ahí vi una escritura, no, vi el testimonio, la escritura no, que la tiene el notario, la notaria, no me recuerdo. Y por ética no puedo decir. Vi una escritura que redactó 5, número 5 es, y entre paréntesis 05. Ahí hay contradicción, porque en letras está número 5, no redactó número 05. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo por eso prefiero no usar las cifras. Entre paréntesis redacta la notaria o el notario, no recuerdo, 05 en cifras, y en letras número 5. Entonces ahí hay contradicción. Entonces son cositas que hay que tomar en cuenta. Bien, si ya hubo testados, ya hicimos los salvados, testados, adicionados, entrerreglonados, fuera de margen, excedidos. A veces insistimos mucho en los exámenes de la vez pasada. Ahora vendría la impresión dactilar del dedo medio de la señora, porque no puede usar, me imagino, no puede usar la mano derecha, tuvo que usar la mano izquierda, como así lo regula el artículo 29, numeral 12. Dejará la impresión dactilar del dedo pulgar derecho u otro que especificará el notario. Entonces, por eso especificamos que fue el dedo medio izquierdo. Bien. Ya que está la impresión dactilar, ahí le pueden hacer un círculo ustedes con su lapicero ahí haciendo la idea de que es la impresión dactilar. Viene la firma del testigo, que puede ser a un costado, o izquierdo, derecho, abajo. Pues ahí va la firma del testigo. Abajo de la firma del testigo, abajo de la impresión dactilar y la firma del testigo, las palabras ante mí, 2 puntos, y abajo de las palabras ante mí, su firma.
ahí está la autorización. Lo vamos a tener que dejar ahí. Yo lamento mucho que no tengamos clases el lunes y el viernes. De veras, lo lamento mucho. Porque necesitamos ya recibir una clase antes del examen. El examen es el jueves. Ahorita le doy la palabra a Patricia. El examen es jueves 1. Jueves 1 de septiembre va a ser el examen. Y creo que tenemos clase el lunes anterior, pero ya estamos muy al tiempo. Entonces, por si tienen dudas, comentarios, observaciones. Sí, Sandra Patricia, le escucho. Licky, ¿no podríamos hacer una clase como la de lunes para continuar ahí con eso? Porque sí quedan, a mí me quedan todavía bastantes dudas. Miren, yo con mucho gusto, pero me decepcioné el lunes que muy poquitos. Yo trabajé con los que llegaron por respeto a los que asistieron, pero 100 aproximadamente, 30 y algo estudiaron. Una de las dos secciones. ¿Qué manda? El lunes 29, licenciado. Lunes 29. Bueno, ustedes me dicen. Sí, porque el 22 tenemos examen. Sí, este lunes tienen examen. Sería de este lunes en 8. Si fuera Sí, pues, pero ya el jueves es el examen. Sí, nuestra próxima clase es el lunes 29. Licky, los puntos a evaluar, perdón. Pues el asunto es que necesito la redacción de los testimonios, porque hasta ahí vamos, hasta las formas de reproducir la escritura. Y como no es solo teórico, sino que es práctico, yo necesito que por lo menos redactar las razones de los testimonios de los casos que tenemos, por lo menos. Entonces, si ustedes están de acuerdo, me dicen qué día pueden. Y la sección... Yo sí estuve el lunes, Licky, y Sí. yo el día que usted diga, por ejemplo, usted dice sábado, al final de cuentas, notariado es tan poquito y es tan difícil aprender en la virtualidad y con tan poco tiempo de las clases que se vuelve bien complicado y ahí sí, como dijo usted, es otro título que uno saca para el poquito tiempo que recibimos, es triste, dijo. Lo que podemos hacer es que estoy viendo que la mayoría se inclina por el lunes 29. No sé si tienen otra clase el lunes 29, porque tenemos 2 periodos. El lunes 29 no sé si tienen otra clase. Si el profesor les va a dar clase el otro curso que tienen. ¿Qué otro curso tienen el lunes? Es decir, tenemos procesal civil, procesal administrativo, perdón. ¿Les va a dar clase el profesor? Porque si no les da, podemos hacer 2 periodos, descansamos unos 15 minutos y seguimos otro periodo. Calidad. Pero necesito ver si el profesor les va a dar la clase, porque si él le va a dar la clase... Yo creo que sí, licenciado Chin, saben entenderlo, porque también hacía una actividad en la cual él iba a solicitar un periodo de clase a otros docentes y decía que sería padre que otros dieran su clase para cualquier cosita. Entonces me imagino que desde ese punto de vista también... Sí, buenas tardes, disculpe que lo interrumpa. Fíjense que dice que yo me puedo comunicar con el licenciado Chin para saber si nos va a dar ese día clases, y si no es así, ¿será que yo le puedo mandar un correo a usted para decirle que no nos va a dar clases? Por favor, le voy a mandar un correo, claro. Yo aunque sea a medianoche reviso mis correos. Por favor, sí. Bueno, entonces esto hay que practicarlo, hay que practicarlo. Ustedes ya tienen, por ejemplo, una identificación de persona. Ahora imagínense con otros datos, con otros nombres, hagan la número 2 o la número 3, ahorita ya tienen el cuerpo. Ya tienen ya más o menos la estructura completa de la escritura, tienen la introducción, tienen el cuerpo, y tienen el cierre, tienen el otorgamiento, tienen la autorización. Háganlo. Ahora háganlo sin testigo rogado, que la señora sí puede firmar. Esa es otra modalidad. Háganlo con la señora sí puede firmar. O háganlo con que la señora no tiene documento de identificación. O háganlo con que dan fe que conocen a la señora, a quien doy fe de conocer. Vean, esto hay que practicarlo, porque esto, como dijo Sandra, cuesta.
realmente cuesta, pero lamentablemente estamos en la virtualidad, no podemos utilizar otro procedimiento, y aparte de eso, que esto necesita práctica. Y cualquier duda, cualquier comentario, pues ustedes tienen el correo y lo pueden mandar por ahí. Creo que alguien me mandó, no sé si de esta sección, que tengo pendiente contestarle una duda que tenía. Pero ya vi la pregunta que me hizo ahí con relación a un caso que tengo pendiente. En el transcurso de los días les respondo. Licenciado, con una pequeña consultita del instrumento que acabamos de la identificación de las personas en su cláusula número 3. En esa es donde se coloca, donde dice, continúa declarando la compareciente que no obstante lo consignado en la cláusula anterior ha utilizado en forma pública. Ahí se anota lo que es el nombre el nombre diferente que ha... Correcto. Puede ser que sea uno, puede ser que sean dos. Gracias, Sandra. Puede ser que sea un nombre, puede ser que en el caso puede ser que le diga ha utilizado constante y públicamente los siguientes nombres. Puede ser dos, puede ser tres, puede ser solo uno, como en este caso. Gracias, licenciado. De acuerdo. Que tengan buena tarde, porque me voy para la otra sección. Que tengan buena tarde. Gracias, licenciado. Feliz tarde, Lick. Feliz tarde, licenciado.